19 de junio de 1944. Una formación de Hellcats sobrevuela las aguas del Pacífico, que se agitan con el movimiento de la Quinta Flota de los Estados Unidos. Sus barcos están a punto de enfrentarse a la flota combinada del Imperio del Japón para intentar asestarle un nuevo golpe. Pero a diferencia del desembarco de Normandía, que tuvo lugar hace solo 13 días, el protagonismo estará tanto en tierra como en el mar de Filipinas, más precisamente en las cercanías de las Islas Marianas. El mundo está a punto de ver la batalla más grande de la historia entre portaaviones, una que llegará a ser definitiva para las aspiraciones de ambos bandos. ¿Quieres saber cómo se desarrolló esta batalla? ¿Y quieres conocer por qué recibió el apodo de tiro al pavo, Turkey Shoot, de las Islas Marianas? Te invitamos a conocer la respuesta en los próximos minutos. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En junio de 1944, los portaaviones ya eran más que centrales en el escenario bélico del Pacífico. Los enfrentamientos en el Mar del Coral y las islas Midway, Salomón y Santa Cruz demostraron que su predominancia era cada vez mayor. Este tipo de embarcación aportaba no solo bombardeos dinámicos y un rango de ataque de más de 300 kilómetros, sino también disparos con torpedos y tareas de reconocimiento aéreo. Por eso, los aliados no dudaron en aprovecharlos para avanzar hacia Tokio. El próximo objetivo eran las Islas Marianas. Si las capturaban, podrían utilizar el nuevo bombardero B-29 para recorrer 2.400 kilómetros hasta la capital de Japón. Por lo tanto, hacia allí fue la Quinta Flota de Estados Unidos, que con 535 buques de guerra era la armada más grande del mundo. La que llevaría a cabo la lucha se denominaba Fast Carrier Task Force o Task Force 58. Un conjunto de distintos grupos que se constituían alrededor de 3 o 4 portaaviones y sus distintos barcos de apoyo. Al mando estaban Raymond Spruance, comandante en jefe de la Quinta Flota, y Mark A. Mitchell, vicealmirante de la Task Force. Iban a bordo del USS Indianapolis y el USS Lexington, respectivamente. Frente a ellos estaba Jizaburo Osawa, comandante en jefe de la Primera Fuerza Móvil, y el vicealmirante Kakushi Kakuta, a cargo de la Flota Aérea de Tierra. En total, los asiáticos contaban con 9 portaaviones, 4 de ellos ligeros, 5 acorazados, 680 aeronaves, 250 terrestres, y 43 unidades de otros tipos de buques japoneses. Los norteamericanos, en cambio, avanzaban con 15 portaaviones, 8 de ellos ligeros, 7 acorazados, 8 cruceros pesados y 13 ligeros, alrededor de 950 aviones y 18 submarinos. Pero los japoneses ya habían sido localizados mientras esperaban el ataque sobre su perímetro defensivo de las Marianas. Además, y si bien desconocían que las fuerzas de Osawa se habían fusionado, los estadounidenses conocían todos sus movimientos gracias al desciframiento del código secreto japonés. Así que cuando la flota combinada decidió ir al encuentro de su enemigo, su destino ya estaba sentenciado. ¿Cómo llegamos entonces a la mayor batalla de portaaviones de la historia? Del 11 al 16 de junio, los americanos dañaron los aeródromos de las islas Saipan, Rota, Tinian y Guam, así como los de las islas Ogasawara. Además, el 15 de junio las tropas desembarcaron en Saipan a través de la Operación Forager. La batalla del mar de Filipinas comenzó el 19 de junio. Entre las 8 y las 13, 4 oleadas de más de 400 aviones de Japón salieron en busca de la Task Force. Como respuesta, un grupo de Hellcats del USS Bellowwood fue a su encuentro y derribó 35 aeronaves. Luego regresaron y la totalidad de la Fuerza Aérea embarcada volvió a partir cerca de las 10:30 para destruir otros 25 aparatos y después otros 16, y así sucesivamente. Todo ello casi siempre a 100 kilómetros de la Task Force. Los defensores de las islas perdieron casi la mitad de su aviación embarcada, 200 aviones, en el primer día de batalla y no pudieron alcanzar ningún portaaviones americano. Sus Yokosuka D-4I sí lograron dañar al acorazado South Dakota, impactar levemente al Indiana, errarle al crucero Minneapolis y alcanzar con esquirlas a los portaaviones Bunker Hill y Wasp.
El éxito aliado también tuvo lugar bajo el agua. Pasadas las 9 de la mañana, un par de submarinos alcanzaron al portaaviones insignia Taiho. Horas más tarde, hirieron de muerte al Shokaku, que se hundió a las 15. Al Taiho le pasó lo mismo cerca de las 17:30 debido a un error humano. En su afán de ventilar los vapores de la gasolina de la aviación, un oficial de control de daños convirtió al barco en una bomba de tiempo. Pero hubo más. Al día siguiente, el vicealmirante Mitchell envió a 216 Helldrivers, Avengers y Hellcats. La distancia era demasiado extensa y había riesgo de quedarse sin combustible y aterrizar en la oscuridad. Sin embargo, decidió seguir adelante. Al atardecer de ese 20 de junio, y cuando la flota japonesa estaba en plena retirada hacia el puerto de Okinawa, un Avenger torpedeó otro de sus portaaviones, el Hyo, que se hundió 2 horas más tarde. Los otros asaltos dañaron gravemente al Suikaku, el Junyo y el Chiyoda. El comandante Osawa logró escapar. Otras 100 aeronaves japonesas cayeron, pero el comandante Spruance no accedió al deseo de Mitchell de aniquilar al resto de la flota enemiga. Al final de la batalla, los japoneses habían perdido 3 portaaviones, 2 petroleros, más de 600 aeronaves y casi 3.000 soldados. Los estadounidenses tenían poco más de 100 muertos y 123 aviones inutilizados. Si bien los aparatos asiáticos eran mucho más maniobrables, la experiencia y el vasto entrenamiento de los pilotos americanos había influido en el resultado posterior, así como su tecnología de blindaje y la avanzada espoleta de proximidad de los proyectiles. Ahora bien, ¿te acuerdas del apodo de este conflicto? Lo explicamos. Tras abatir a 6 Yokosuka en 8 minutos y con solo 360 rondas de munición, el teniente junior Alexander Bressieu regresó al portaaviones Lexington. Allí divisó a Mitchell y alzó 6 dedos para marcarle cuántos oponentes había eliminado. Fue entonces que, al ser consultado de manera oficial sobre el ataque, un compañero anónimo de Bressieu exclamó: "Fue como el clásico tiro al pavo en casa". No obstante, para historiadores como Robert Saitino, ese apelativo no se corresponde con lo que sucedió en el mencionado contraataque del 20 de junio. Fue una apuesta arriesgada, una especie de desesperación que no es normal para el vencedor. Tuvo lugar al anochecer, con un viaje de ida y vuelta de 965 kilómetros. Significaba bajas aseguradas y un esfuerzo imposible. Por otro lado, en su libro Career Admiral de 1967, Joseph James Clark, uno de los almirantes presentes en la batalla, también admite que la flota japonesa estaba fuera del radio de combate y no había suficiente combustible para perseguirla. Sin embargo, la victoria aliada fue clara, asistida por varios errores en la comandancia japonesa. Por ejemplo, no calculó bien el número restante de las fuerzas aéreas de las islas. Otro punto es que o bien atacaron desesperadamente a sus rivales, incluso sin esperar órdenes, o bien frenaron su avance y dieron un tiempo extra a los aviones americanos. Al final, su aviación naval y el poder de sus portaaviones quedaron anulados casi por completo, y eso determinó que el mes de junio fuera tan crucial para Europa como para el sector del Pacífico. Con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, comenzó una sorpresiva e irrefrenable ofensiva militar de la Armada Imperial japonesa, con el objetivo de quedarse con el dominio del Océano Pacífico. Así empezaba a desarrollarse uno de los escenarios protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los japoneses no se contentaron solamente con eso. De inmediato se hicieron con el control de Filipinas, Singapur, las Indias Orientales Neerlandesas, la isla Wake, la isla Nueva Bretaña, las islas Gilbert y Guam. Todos territorios que victoria tras victoria se conquistaron arrasando a las fuerzas aliadas. Pero ¿cuál era el siguiente objetivo? En abril de 1942, tras descartar una invasión completa del territorio, Japón se propuso aislar a Australia y Nueva Zelanda de Estados Unidos. Para ello, en lo que se llamó la Operación Mo, era fundamental la ocupación de la pequeña isla de Tulagi al sureste de las Islas Salomón y Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. Esta última, una ciudad clave para el aprovisionamiento de los aliados en la región.
Así, todo el norte de Australia pasaría a estar bajo la influencia de la Fuerza Aérea Japonesa y el imperio expandiría su perímetro, poniendo en peligro luego al resto de Australia. Lo que los japoneses no sabían era que desde hacía un tiempo Estados Unidos y Gran Bretaña habían estado descifrando parte de sus comunicaciones secretas. Así pudieron prepararse para los ataques e interceptar a la marina japonesa. El enfrentamiento se produjo finalmente en una zona llamada Mar del Coral, entre el 4 y el 8 de mayo de 1942. Un enfrentamiento que pasaría a las páginas de los libros por ser la primera batalla aeronaval de la historia, la primera en la que los portaaviones fueron los principales protagonistas, y por sobre todo, la batalla que salvó a Australia de la conquista japonesa. Pero ¿quieres saber en detalle cómo fue la batalla del Mar del Coral y de qué magnitud eran las fuerzas que se enfrentaron? Este interrogante y otros varios más te los explicaremos en los próximos minutos. Así que ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo. Gordon Johnson, un soldado australiano que en aquellos años combatió allí, declaró en 2014: "La batalla del Mar del Coral no está teniendo el nivel de reconocimiento que se merece. Fue tan importante como la batalla de Kokoda o la batalla de Gallipoli e impidió a los japoneses invadir Puerto Moresby por mar". En este sentido, para comprender mejor la importancia de la batalla, analicemos primero cómo estaban compuestas las fuerzas que se enfrentaron. Básicamente había 4 grandes grupos de embarcaciones que, por decirlo de alguna manera, se fueron pasando el protagonismo a lo largo de los 4 días de combate. Un combate en el que curiosamente los buques no se enfrentaron en ningún momento, pero sí los aviones embarcados. Por eso, los portaaviones acapararon toda la atención. El primer grupo, formado por la Fuerza de Invasión Japonesa y otros 2 convoyes de apoyo, es decir, el portaaviones ligero Yoho y una serie de cruceros para protegerlo. El segundo grupo, la Fuerza Aliada de Tareas 44, compuesta por varios buques estadounidenses y los 2 únicos buques australianos que participaron, los cruceros HMAS Australia y HMAS Hobart. Esta fuerza era la encargada de encontrar y atacar a la Fuerza de Invasión Japonesa. El tercer grupo se trataba de una segunda fuerza aliada, quizás la más poderosa, integrada por los 2 portaaviones aliados, el USS Lexington y el USS Yorktown, además de una decena de cruceros y destructores para defenderlos. Su misión: deshacerse de sus pares aeronavales japoneses y detener la invasión. Y el cuarto grupo, por supuesto, la Fuerza de Portaaviones de Ataque Japonesa, con sus 2 protagonistas estrella, los portaaviones Suikaku y Yokaku, junto con sus destructores y cruceros protectores. En total, para los aliados, 2 portaaviones que combinaban unas 128 aeronaves, 8 cruceros, 14 destructores y 2 petroleros. Del lado japonés, 3 portaaviones que combinaban unas 140 aeronaves, 9 cruceros, 15 destructores, 2 dragaminas, 2 minadores, 2 cazas submarinos, 3 cañoneros, un petrolero, un portahidroaviones y 12 transportes con aproximadamente 5.000 soldados a bordo. En lo que respecta al combate en sí mismo, el grueso de la batalla comenzó en la mañana del 7 de mayo, después de días de movimientos estratégicos, engaños, desengaños y errores en ambos bandos. Tienes que tener en cuenta que al haber sido la primera batalla aeronaval, ni los estadounidenses ni los japoneses sabían demasiado bien lo que estaban haciendo. De hecho, varios de los avistamientos aéreos por parte de los bombarderos fueron mal comunicados y por ende, al principio hubo bastante confusión. Lo cierto es que luego de que los japoneses hundieran a las 11:15 al destructor Sims y al petrolero Nioujo, ambos norteamericanos, el grupo aéreo perteneciente a los portaaviones USS Lexington y USS Yorktown bombardeó con éxito al portaaviones japonés Yoho, hundiéndolo tan solo 20 minutos después. Los estadounidenses solo perdieron 3 aeronaves, los japoneses 18. Por la tarde, aún con varias desinformaciones accidentales de por medio, continuó la batalla por los aires. Los cazas F-4F Wildcats
Eran enviados a interceptar a los distintos tipos de bombarderos japoneses, tales como los Nakajima B-5N, los Mitsubishi G-4M o incluso los bombarderos en picado nipones, los Aichi D-3A. En contrapartida, los cazas Mitsubishi A-5M y A-6M0 hacían lo propio contra bombarderos norteamericanos, como por ejemplo los bombarderos en picado Douglas SBD Dauntless o los Douglas TBD Devastator. Por la noche incluso, hubo aeronaves japonesas que confundieron su portaaviones y casi aterrizan en embarcaciones enemigas, dándose cuenta del error al recibir artillería antiaérea como bienvenida. Fue en este sentido que en 1972, el vicealmirante estadounidense H.S. Duckworth dijo: sin lugar a dudas, el 7 de mayo de 1942, la zona del Mar del Coral fue el área de batalla aérea más confusa en la historia mundial. El amanecer del 8 de mayo traería con él una nueva jornada de batalla, comenzando poco después de las 6 de la mañana. Alrededor de las 11 horas, todos los portaaviones estuvieron muy cerca, produciéndose un feroz combate aéreo que terminó con el portaaviones japonés Yokaku fuera de combate, su retirada y la pérdida de varias aeronaves para ambos lados. Casi al mismo tiempo, los dos portaaviones estadounidenses recibieron exitosos bombardeos, aunque consiguieron resistir. Para las 14:30 el combate había terminado y comenzaba el registro de los daños. Desde los dos lados, ya había preocupaciones por los bajos niveles de combustible y por el desconocimiento de la cantidad de aeronaves con las que disponía el enemigo. Por ello, los japoneses decidieron abandonar su intento de invasión. Por su parte, del lado norteamericano, en el USS Lexington empezaron a sucederse explosiones debido a los graves daños recibidos en combate, hundiéndose a las 19:52 luego de 5 horas de agonía. Lo más curioso de todo esto fue que ambos bandos se consideraron victoriosos. Japón porque le produjo más bajas a su adversario, Estados Unidos porque logró evitar que los japoneses invadieran Australia. De hecho, fue la primera vez que una flota aliada pudo detener el avance japonés en el Pacífico, algo que tiempo después probaría ser una victoria estratégica fundamental para el transcurso de la guerra. Durante el principio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió no intervenir militarmente en el conflicto, pero sí aplicó un duro bloqueo comercial contra varios países, especialmente Japón, nación a la cual golpeó con un embargo de petróleo. Estas decisiones llevaron a que el Imperio del Sol naciente lanzara un brutal ataque sorpresa contra Pearl Harbor, que empujó a los norteamericanos a entrar en guerra contra los nipones y todo el eje. Entre 1940 y 1942, el Imperio del Japón se extendió rápidamente por las aguas del Pacífico, y la Marina Real nipona, al mando del almirante Yamamoto, se comportaba como un imparable tsunami que arrastraba delante de sí todas las defensas posibles que urdían los norteamericanos. Por su parte, los estadounidenses acudían con temor a las batallas, ya que la pasión de los kamikazes amedrentaba a los capitanes más experimentados. Esto se demostró particularmente en la batalla de Mar de Coral, la primera vez en la historia en que se enfrentaron cara a cara dos flotas de portaaviones. Para Estados Unidos este conflicto fue el comienzo de su recuperación en el Pacífico, aunque la victoria estratégica le costó sus dos portaaviones más importantes, el USS Lexington y, peor aún, el USS Yorktown. Pero la derrota de Japón, que involucró también la pérdida de dos portaaviones y una gran parte de sus fuerzas aéreas, fue una mancha en el impecable honor de Yamamoto, quien fue sumamente cuestionado luego de estos eventos. Los japoneses no podían permitirse perder más, y por esto decidieron tender una trampa a los norteamericanos. Así organizaron la Operación MI, nombrada de esta manera a partir de las Islas Midway, un atolón perteneciente a Estados Unidos ubicado en el Pacífico Norte entre Tokio y Pearl Harbor. El plan ideado por Yamamoto consistía en engañar a los estadounidenses. Una parte de la flota nipona atacaría las Islas Aleutianas, en un claro gesto de llamar la atención de la Marina de los Estados Unidos.
Una vez que los norteamericanos fueran al encuentro de la armada japonesa, el resto de las fuerzas de Yamamoto rodearían a sus enemigos, replicando el ataque sorpresa que había conducido a la avasallante victoria que tuvieron en Pearl Harbor. La operación MI buscaba hacer un golpe de gracia contra las flotas estadounidenses, además de que representaba la posibilidad de recuperar su honor para el almirante Yamamoto, de quien dependía buena parte, si no la totalidad de la estrategia japonesa en el Pacífico. El objetivo del comandante en jefe de la Armada era destruir la mayor cantidad de portaaviones americanos posibles, urgencia que se incrementó considerablemente luego de que los estadounidenses bombardearan varias ciudades costeras de Japón, incluyendo Tokio. Esta osadía dejó muy mal parado al gobierno imperial, especialmente a Yamamoto y al vicealmirante Nagumo, quienes eran considerados los líderes políticos del país frente al emperador Hirohito. La flota norteamericana en el Pacífico debía caer y no había margen para el error. Sin embargo, el comandante en jefe de la Armada Imperial desconocía un hecho que ponía todo su plan en peligro. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos habían estado trabajando durante los 6 meses anteriores para descifrar los códigos de comunicación encriptados de las fuerzas navales japonesas y lo habían logrado. Gracias a esto, los marinos norteamericanos lograron interceptar un comunicado en el cual se especificaba cierto plan que requería crear una distracción para emboscar a la US Navy en un punto estratégico denominado AF. Por supuesto, los estadounidenses no sabían cuál era el lugar, ya que se trataba de un código, pero sospecharon de las Islas Midway. A partir de esto, decidieron tenderle una pequeña trampa a los japoneses. Enviaron un mensaje falso desde Midway hacia Pearl Harbor, en el cual aseguraban que debido a una avería en sus depuradoras, solo les quedaban suministros de agua para unos cuantos días. Poco tiempo después, los norteamericanos interceptaron un mensaje codificado de los japoneses que decía AF tiene escasez de agua. De esta manera lograron confirmar el escenario para la emboscada. Al mismo tiempo, otra sorpresa esperaba a Yamamoto, quien confiaba en que los estadounidenses contaban con 2 portaaviones menos. De hecho, el USS Yorktown había sido reparado y se encontraba en servicio, hecho totalmente desconocido para los japoneses. De esta manera, ambos bandos se prepararon para una doble emboscada. El 4 de julio de 1942, a las 4:30 de la mañana, Nagumo lanzó su primer ataque contra Midway con una fuerza de 108 bombarderos, al mismo tiempo que 6 aviones de reconocimiento despegaron para ir en búsqueda de la flota enemiga acompañados de varios cazas Mitsubishi A6M0 que debían patrullar el espacio aéreo que rodeaba la zona. Fueron estos pilotos los que advirtieron algo extraño. A la distancia pudieron ver una gran fuerza naval norteamericana que no debía estar en esa ubicación según lo previsto. El escuadrón de reconocimiento alertó inmediatamente a Nagumo, quien se encontró frente a un dilema. ¿Hacía caso a sus aviadores y cambiaba la estrategia para enfrentar a la flota estadounidense, o seguía el manual de guerra japonés y continuaba con el ataque de acuerdo a lo planeado? Pese a que sus hombres le aconsejaron que lanzara un segundo ataque contra los norteamericanos, Nagumo prefirió esperar a que el bombardeo contra Midway acabara. Esta decisión le costó la batalla. El contraataque norteamericano no se hizo esperar y los portaaviones USS Yorktown, USS Hornet y USS Enterprise lanzaron una ofensiva total contra sus pares japoneses. Las oleadas de los lentos bombarderos Douglas TBD Devastator comenzaron a sobrevolar los buques nipones, aunque todos fueron destruidos. No obstante, la defensa le costó a la Armada Imperial su posición estratégica, ya que debieron navegar en círculos para evitar a los aviones estadounidenses, al mismo tiempo que la mayoría de los cazas Mitsubishi Zero agotaron sus municiones, así como sus reservas de combustible. De esta manera, los portaaviones de Nagumo quedaron sin escolta, totalmente desprotegidos. Un segundo ataque norteamericano llegó en ese momento, asestando un brutal golpe contra los japoneses, cuyos aviones de reserva se encontraban aún en la cubierta de despegue, preparándose para el contraataque. Para las 10 de la mañana, las aeronaves norteamericanas ya estaban bombardeando los portaaviones Kaga y Akagi, fundamentales para la armada japonesa. El ataque fue devastador. Pese a que duró tan solo 6 minutos, 3 de los 4 portaaviones nipones quedaron fuera de combate, algunos con grandes averías, otros completamente hundidos.
el único buque restante, el Hiryu, contraatacó al USS Yorktown, que sufrió daños, pero gracias a un enorme esfuerzo fue reparado en 1 hora. Los marinos de Nagumo no contaban con esa impresionante capacidad de reposición, por lo que al ver al Yorktown reparado, creyeron que se trataba del USS Enterprise y volvieron a atacarlo. Esto permitió que el verdadero Enterprise lanzara una ofensiva que destruyó al Hiryu, último portaaviones activo de la Armada Imperial Japonesa. Para el final de la batalla, Japón había perdido sus 4 portaaviones, además de un crucero, un destructor, 248 aeronaves y 3.057 vidas humanas. Del lado contrario, los norteamericanos sufrieron las bajas de 307 hombres, además de un portaaviones, un destructor y 150 aeronaves. Esto dejó al Imperio del Japón con una flota mínima comandada por 2 portaaviones restantes, lo que detuvo su expansión por el Pacífico y supuso el cambio de la marea en la guerra, permitiendo que los norteamericanos presionaran más y más cerca de las costas de Tokio. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Historia Militar. Permanece atento a nuestro próximo video.